Poderoso, poderoso, gloria, gloria al que vive y reina. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Dios bendiga, buenas noches, aleluya, buenas noches, aleluya. En esta programación, mujeres en pie de guerra, tengo una alabanza, una música de fondo, no tenemos derecho a la música. Poderoso, poderoso Dios, alabanza. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso es Dios. Poderoso, te adoramos, Jesús, te adoramos, Espíritu Santo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Dios bendiga en esta noche. Aleluya. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Gloria al que vive y reina. Gracias, Jesús. Hay un río de vida que fluye en mí, Santo. Poderoso eres Dios, poderoso, poderoso, poderoso. Te adoramos, Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Dios bendiga a los que se vayan conectando. Vamos, aleluya, poderoso Dios, te adoramos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, mi alma te glorifica. Voy a estar invitando a la pastora Ibeliz. Gloria al que vive y reina, mi alma alaba la gloria del Señor. El río fluirá, Santo Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al que vive y reina. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Poderoso, poderoso, poderoso. Gloria al que vive y reina. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Poderoso, poderoso, poderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos y te glorificamos. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Dios bendiga, Dios bendiga. Aleluya, aleluya, te adoramos y te glorificamos, Padre. Santo es el Señor, digno de recibir la gloria. Dios bendiga a todas las que se van a ir conectando. Vamos, ya le enviamos la invitación a nuestra amada pastora Ibeliz Rodríguez. Ya mismo la tendremos en medio nuestro. Mi alma alaba la gloria del Señor. Poderoso, poderoso, poderoso. El río fluirá, santo es el Señor, santo es el Señor, alabanza. Mi alma te glorifica, Padre Santo. Gracias, Jesús de Nazaret, te adoramos y te glorificamos, Señor. Poderoso, 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 gloria a Dios. Nadie lo detendrá, poderoso, te adoramos, Jesús. Dios bendiga, Dios te bendiga, Roberto Flores, Dios bendiga a todos los que se están conectando, Dios bendiga, pastora Carmen Rijo, Dios te bendiga mucho, aleluya. Estamos en la programación Mujeres en Pie de Guerra. En esta noche vamos a tener, aleluya, un tema poderoso, aleluya. Ya por ahí tenemos a nuestra amada pastora Ibeliz. Mi alma te alaba, Jesús, mi alma te Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Te bendiga. Dios te bendiga. Sierva, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias al Señor. Estamos en pie de guerra. El tema, Amén. Estamos en pie de guerra, ¿verdad? Aunque estemos un poquito afectados de salud, tenemos que seguir caminando. Aleluya. Amén. Si aquellos grandes hombres de la Biblia estuvieron algunos enfermos y seguían haciendo el trabajo, no se detuvieron, sino Amén. que siguieron. Así que en esta noche estoy compartiendo la programación, amada pastora, y ya mismo vamos a comenzar bajo el Amén. tema
Se busca un Un intercesor. Qué intercesor. terrible ese tema. Desde el miércoles pasado fue ministrando mi vida. Aleluya. Poderosamente. Dios es bueno. Vamos a seguir escuchando la alabanza y voy a estar compartiendo un momentito, pastora. Sí, yo voy a Gloria a buscar Dios. el Dios bendiga a otro. todas las que se van a estar conectando por ahí. Estaba la pastora Carmen Rijo, está Madeline Muñiz por ahí con nosotros conectados. Ay, mi alma te alaba, Jesús. Poderoso eres Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Qué lindo eres Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba. Dios bendiga a nuestra pastora Ailín también Colón, que está conectadita por ahí. Ya mismo vamos a comenzar la programación. Estamos compartiéndola para que sea de edificación. En esta noche sabemos que Dios nos va a ministrar poderosamente. Aleluya. A través de su palabra. Poderoso es Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Gloria al Te Señor. adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Ya son las 7. Dios bendiga. Dios les bendiga en esta noche. Mi alma alaba la gloria del Señor. Dios les bendiga a todos los que se están conectando en esta noche, en esta programación, Mujeres en Pies de Guerra, aleluya. Está la hermana Evelyn Márquez, aleluya, les saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la congregación, la cual perseveramos, iglesia de dádiva de bendición, que pastorea nuestro pastor Antonio Mante, ahí ubicada en la 3721 de la Fulton Roy, ahí estamos, ¿verdad? Junto del pastor para hacer, ¿verdad? La voluntad del Señor. Y en esta noche, aleluya, voy a pasarla para que nuestra amada pastora nos salude y así comenzamos, aleluya, en esta noche con la programación. Amén. Dios nos continúe bendiciendo en esta noche. Amén. Saludamos a nuestra hermana Evelyn y a los hermanos que estén conectados y que se vayan a conectar. Mi nombre es Ibeli Rodríguez. Amén. Y perseveramos en la iglesia Alfa y Omega allá en el pueblo de Loren, Ohio, donde estamos interinamente como Qué lindo pastora. Dios. Amén. Atendiendo aquel asunto allí. Gloria es el nombre del Señor y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por nosotros estar en este lugar. Y este tema hoy que viene con el asunto de la intercesión, ¿verdad? Y acabamos de ver esa noticia donde Ay, ese muchacho con fundamentos, ¿verdad? Cristianos y defendiendo los valores, ¿verdad? Encontró la muerte. Ay, Señor. Y así está la humanidad. Sí. A lo bueno le dicen malo Sí. y a lo malo le dicen bueno. Por eso es que tenemos que interceder por todas estas cosas que están sucediendo. Ya en esta noche, ¿verdad? Es triste la noticia. Sabemos que el mundo está bajo un caos terrible, pero por esta noche yo sé que Dios nos ha inquietado, nos ha ministrado a través de esta palabra y es necesario que nosotros, amén, ¿verdad? Traigamos la palabra para que el pueblo se edifique y nosotros seamos edificados. Y vamos a estar predicando bajo el tema, se busca un intercesor, y yo, ¿verdad? Buscamos esa porción bíblica que se encuentra en Ezequiel capítulo 22, ¿verdad? Ezequiel capítulo 22, y voy a estar considerando los versículos 29 y 30, y de ahí, ¿verdad? Partimos como el Espíritu Santo nos dirija, ¿verdad? En esta noche sabemos que estamos bajo la guianza del Espíritu Santo y que sea Él ministrando. Vamos a leer la palabra en Ezequiel capítulo 22, en los versículos 29 y 30. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. amén. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometían robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra
para que yo no le destruyese y no lo hallé. Vamos a orar, ¿verdad? Por esta preciosa palabra del Señor. Aleluya. Voy a empezar que nuestro hermano Ibeli comience. Aleluya. Amén. Alabanza al que viva, Padre magnífico Santo, Dios y Padre Celestial. Venimos delante de tu te damos presencia, mi gracias, Dios, Señor amado, dándote la gloria, porque Padre tú eres Santo, Señor, dándote la porque tú honra, eres bueno, reconociendo porque que tú tuyo es el mereces poder, la nuestra vida. gloria, Dios mío. Te pedimos, Amén. Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando el control en esta noche, Dios mío. Que seas tú glorificándote, ministrando tu palabra a nuestras vidas, Dios mío, a todos los que están conectados y a todos los que van a oír luegamente, Dios mío. Te pedimos que mientras tu palabra sea predicada, Padre, haya, Padre Santo, frutos de digno de arrepentimiento, haya, Padre, liberación, sanidad, salvación, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Lo ponemos en tus manos, Señor. Te damos la gloria y la honra porque reconocemos, Dios mío, que la gloria y la honra es tuya, Padre. Sea tú ministrando la necesidad, Padre. Sea tú glorificándote en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanza al que vive y ¿Quiere reina. que yo empiece? Sí, amén, santo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Damos gracias a Dios y aprovechamos esta oportunidad maravillosa, ¿verdad? Donde la porción que te dio a ti el Señor sobre especialmente ese texto 30, ¿verdad? Busqué Santo, sí. entre los hombres que hiciese vallado. Gracias. Y verdaderamente nosotros entendemos, ¿verdad? Que el vallado representa un cerco físico o figurativo, ¿verdad? Como en este caso, que mientras los líderes de Israel estaban obrando impíamente, Santo. el Señor estaba buscando a uno que se parara en la brecha y que hiciese vallado, ¿verdad? Y aquí la definición que nos da en esta Biblia, ¿verdad? Dice que la brecha es una abertura, fisura, grieta, especialmente una grieta en la muralla. Entonces, por ahí se es fácil penetrar, ¿verdad? Y romper. Ahora, esto nos habla a nosotros de que Israel tenía una necesidad, tanta de las necesidades, sí, porque Israel era un pueblo con el cual Dios tuvo que tratar mucho. Gracias. Y Dios le da esta palabra a Ezequiel como una enseñanza sobre el pueblo a causa de la condición, ¿verdad? Y por eso tú pusiste ese tema, se busca un intercesor. Aleluya. Y nosotros vemos que en 2 Corintios 5:18 Cristo nos dio el ministerio a nosotros de la reconciliación del hombre, ¿verdad? Por la cual nosotros intercedemos para que otra persona sea aceptada por la salvación que da el Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que este asunto de interceder es bien importante. Amén. Porque es el acto de orar por los otros. Amén. Es como un tipo de mediador por alguna persona, por alguna cosa, por algún pariente, por algún vecino. Ahora, toda intercesión es una oración, pero no toda una oración es de intercesión. Porque hay oraciones que nosotros hacemos a veces por otras cosas, pero la oración por intercesión es bien importante porque nosotros tenemos esa autoridad de parte de Dios, que nosotros podemos interceder, que Dios nos escucha y que nosotros interceder es clamar por otra persona, ¿verdad? Ponerse en el medio de otra persona y es como el segundo mandamiento, ¿verdad? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a todos los que sean el prójimo, nosotros deberíamos siempre de interceder por ello y cuando el Señor nos trae a alguien a la memoria, nosotros debemos interceder porque estos hombres de Dios en la escritura lo más que hicieron fue interceder. Interceder es una guerra de fe. Amén. Con algo que tú no ves, pero podría suceder, ¿verdad? Sí, Señor. Dice aquí que fue un día muy triste en la historia de Israel cuando Dios mandó a Ezequiel a profetizar contra los pecadores de Jerusalén, declarando así que no tenía otra alternativa sino juzgar la tierra. Entonces aquí él pide, ¿verdad? Y busqué entre los hombres a alguien
que hiciera vallado, alguien que se pusiera al frente, y el Señor Jehová no lo encontró porque todos estaban en la misma condición. Amén. Mira, Qué ¿verdad? triste. Mencionamos esa Sí, noticia que Señor. sucedió ahora. Ujú. Amén. Así está la humanidad hoy en Sí. día. Y Amén. entonces ya estamos en rumores de guerra, ya estamos en guerra, ya la iglesia está a punto de salir de la tierra y más fuerte esto se va a poner. Entonces nosotros tenemos que interceder a Dios Aleluya. por nuestros familiares, por Sí, el esposo Señor. inconverso, por la esposa inconversa, Sí. por los hijos apartados. Nosotros tenemos que ponernos en la brecha. ¿En la brecha? ¿Qué es la brecha? Que entonces dice, encontré, ¿verdad? Que no había nadie que se pusiera en la brecha. O sea, que no hay nadie que Dios tocara actualmente de madrugada y decía, levántate a orar por fulano, Ay, santo. levántate a orar por aquello, amén. Yo recuerdo que hace muchos años, quizás como el Gracias. 2012 o 13, Ujú. yo había orado en mi casa, en el apartamento que tenía anteriormente en el Isais, y yo había orado al Señor y me había quedado dormida en el mueble de mi casa. Y Gracias. escuché aquella voz que me dijo, que me despertó y me dijo, ¿acaso tú no eres responsable de orar por tus hijos? Y yo ni me levanté, yo me escurrí por el mueble y quedé de rodillas y me puse a Gracias. clamar. Y después que yo clamé por mis hijos, subí arriba. Y ya mi hijo Abraham vivía aparte en un Ujú. apartamento él solo. Y entonces mi nena estaba en casa y me fui arriba a dormir. Y como a eso de las 6 de la mañana, como Abraham tenía llave del apartamento, me abrió la puerta del cuarto y lo primero que me dijo, mami, ¿tú no sabías que tu hijo se iba a matar? Y cuando él me Santo. contó la experiencia, ¿verdad? De saliendo de allí como por donde Sí, está tu Señor. iglesia, Pasa. bajando la autopista, Amén. en Ujú. un tiempo frío, el carro se le descontroló y subió la cuesta hasta arriba y bajó nuevamente. Y él llegó desde ahí hasta el Isai donde yo vivo, actualmente con la goma vacía. Amén. Santo. Pero el Señor me había levantado a Qué mí. lindo Dios, Amén. Santo Y Jesús. me dijo, ¿acaso tú no eres responsable de orar por tus hijos? Y yo le hice caso, ¿verdad? Eso es una manera de interceder, De un intercesión. llamado de Dios a que Ujú. nosotros oremos por otros o por algo. Pues me llama la atención, Manibelí, porque en este tiempo, ¿verdad? Que se encontraba Ezequiel como profeta, que no hubiera ninguno que clamara, porque dice que la corrupción era tan extrema que aún los líderes, que eran los responsables, líderes, ¿verdad? Religiosos, espirituales, que eran los responsables, como los sacerdotes de cuidar del pueblo, estaban todos corrompidos. Y en estos últimos tiempos, así, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, en este tiempo que había violencia. Hoy en día el mundo está bajo la violencia, está bajo el robo, está bajo el engaño, está, los líderes están corrompidos del gobierno, ¿verdad? Y están, pero qué bonito que Dios siempre provee a alguien que pueda interceder por su pueblo, porque vemos aquí desde el Antiguo Testamento, vemos también a Moisés, estos grandes hombres, Moisés que también intercedió con su pueblo cuando hicieron el becerro de oro, ¿verdad? Él Amén. intercedió ante Dios. Vemos también, vemos a Abraham también cuando encontró su sobrino, a los, ¿verdad? Que son ejemplos que nos ayudan a nosotros a entender que nosotros como iglesia, en vez de estar en otras cosas, tenemos que predicar el evangelio, pero también hay que interceder por las almas, interceder por un mundo que está lleno de maldad, que la criminalidad está rampante. Aleluya. En Puerto Rico también, ¿verdad? Que hay muchas, están ocurriendo tantas cosas y vemos, ¿verdad? Que estos grandes hombres, como Abraham, cuando su sobrino estaba en lo que Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra. Y él, ¿verdad? Intercedió ante Dios para que, por lo menos, ¿verdad? Si hubiera 50 y comenzó y si hubiera hasta terminar, si hubiera un justo. Y dice la palabra que, ¿verdad? En la intercesión de Abraham pudo sacar a Lot de ahí y después la destruyó. Pero, ¿verdad? Vemos que durante la historia del Antiguo Testamento, de la humanidad completa, que siempre, ¿verdad? Que el hombre que Dios había escogido al pueblo de Israel como su pueblo. Ese pueblo era un pueblo, bueno, podemos decirlo como él decía, ¿verdad? Un pueblo que es rebelde, un pueblo que se tornaba hacia los Baales, que estaba en corrupción y siempre Dios levantaba un hombre. Entonces yo digo, en estos tiempos que Dios es el mismo y mañana y siempre, por los siglos de los siglos,
Dios no cambia. Dios hoy también está buscando a alguien que se pare en la brecha, a alguien que interceda por las almas, que interceda por los hijos, que interceda por los matrimonios, que interceda por los ministerios, porque estamos bajo una guerra. Esto es espiritual, Manibelín. Amén. Una Y esta lucha. guerra va a estar hasta que Cristo venga. Y es necesario que yo a veces escucho, ¿verdad? No quisiera decir esto, pero a veces escucho personas en video de las redes sociales tirando y jalando. Pero ¿quién intercede? Más que estar tirando y jalando, juzgar, hay que interceder porque el mundo está gobernado bajo el maligno. Y las cosas, mientras la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que entender que no se puede estar jugando al evangelio. Es algo que es serio, que los tiempos, y es necesario, hermano Ibelín, porque al menos nosotros tenemos hijos que no le sirven al Señor, familiares que no le sirven al Señor. Tenemos que orar por los niños, muchos niños que están siendo desaparecidos. Ahí estaba escuchando, ¿verdad? Que un ataque que viene contra los niños y sigue la criminalidad rampante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Enfocarnos en tal predicando juicio, estar predicando que aquel está así, está. Sí sabemos, no estamos de acuerdo con el pecado. La iglesia vive, pero más que enfocarnos en eso, enfoquémonos a interceder, de levantar, ¿verdad? De levantarse, pararse en la brecha, de entender que el mundo necesita de Dios, Maribelí. Amén. Por eso es que nosotros vemos el que tú mencionaste, ¿verdad? Que yo lo tenía aquí, Abraham, sí. Que empieza desde 50, que 45, que 40, que 30, que 20, que 10. Amén. Tratando, ¿verdad?, de conseguir la seguridad de parte del Señor, que Dios libraría a los justos que vivieran en ese lugar, ¿verdad? Amén. Esto nos habla a nosotros de que hay que seguir intercediendo. Amén. Por nuestros hijos inconversos, por los convertidos, por los familiares inconversos, por los convertidos, para que los que están en la iglesia perseveren. Amén. Para los que estén afuera, como tú dices, no se escandalicen por las cosas que andan algunos tirándose los unos al otro o desacreditando a otros. Amén. Haciéndole daño a la obra del Señor, ¿verdad? Porque entonces Dios dice la Biblia que no tendrá por inocente al culpable. Y fíjate a dónde llega la poca empatía que tenemos nosotros los cristianos con relación a este asunto, que hay como una indiferencia. Porque ahí nosotros, cuando el Señor le habla a Caín, y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Amén. Porque la sangre de él me está llamando desde la tierra. Amén. ¿Sabes dónde está tu hermano? Amén. O sea, es como decirle, tú tienes que saber dónde está tu hermano. Amén. Yo debo de saber que si mi hermano yo veo algo malo, clamar y orar por él. Amén. Entonces, la contestación de una persona es que le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Amén. Y entonces ahí mismo eso nos da una enseñanza a nosotros que somos guarda del hermano. Mire, yo me quedé, como tú dijiste, con una noticia, con algo que pone la gente ahí en el Facebook, una persona hablando mal de Héctor Delgado, que él se está lucrando con el dinero y que tiene que arrepentirse, le hace un llamado a arrepentirse. Yo digo, de verdad que esa persona, si tuviera cuidado del evangelio, no dijera eso. Amén. Y menos si no es verdad. Entonces, ahí nosotros vemos, hermanos, que son gente que tenemos que decir que son usadas por el enemigo. Porque el que trae división, dice la iglesia, que ni con ellos nos juntemos. Porque ese es un espíritu malo que desde el principio, eso creó la división entre Caín y el celo que tenía por Abel, creó hasta llevar a su hermano a la muerte. Entonces, en vez de interceder por su hermano menor, lo que hizo que lo mató. Entonces, ahí nosotros vemos la maldad del hombre, por la cual Dios dice, busqué entre ellos hombres que hiciere vallado. Ay, santo. Y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dentro de un pueblo no había uno, amén, que el Señor encontrara
que se quisiera poner en la brecha para que el Señor no destruyera a otro, ¿verdad? Santo, qué Sin triste. embargo, nosotros, gracias a Dios, tenemos ejemplos en la Escritura, Amén. desde hombres hasta Jesús, hasta Dios, y nosotros Amén. vemos a Moisés, que Amén. cuando el Señor le dice, mira, este pueblo es casa rebelde, déjame Sí. destruirlo y yo Ajá. te voy a hacer una nación nueva de ti. Y él le dice que no, él Ajá. intercede por el pueblo rebelde que lo tenía ya mal, mire, a punto de que no pudo ver la tierra prometida, no pudo entrar, la pudo ver de lejos a causa del pecado de este pueblo. Y él le pudo haber dicho como Caín, a matarlo, vamos a matarlo y me da una Ajá. gente nueva. No, él hizo intercesión por el pueblo para que Dios no lo destruyera. Amén, para que Dios no exterminara ese pueblo. Amén. Ajá. Ahora, ¿por qué tenemos nosotros que interceder? Amén. Ajá. Porque el hombre que no tiene a Dios no sabe discernir entre el bien y el mal, entre su Ujú. mano derecha y su mano izquierda. Mire cómo Dios mismo intercede por Nínive y Amén. manda al profeta, y el profeta no quiere Ajá. ir, el Señor lo lleva como quiera Sí. para que le Ajá. predicara a Nínive. ¿Cuál era el dolor de Dios? Que esa gente que vivían ahí no saben cuál es su mano derecha ni su mano izquierda. Ujú. Entonces Dios va a hacer todo por el hombre. Dios que es Dios, Qué amén, lindo Dios. que nos ofreció a Jesucristo para la salvación de nuestras almas, hace todo por el hombre. Entonces nosotros no vamos a interceder. Qué Nosotros lindo. tenemos que interceder porque hay mucha gente que Ah, dependen de nuestras de nuestra oraciones. oración, sí. Vemos también, pues que hay un ingrediente, Maribel, y un ingrediente bien importante. Y el Amén. ingrediente más importante es el amor. Amén. Cuando nosotros tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, entonces eso nos lleva a tener compasión por los demás, porque mismo Jesucristo dice que se compadecía, ¿verdad? Y cuando llegó el momento que Jesucristo, ¿verdad? Que Pedro, mira qué bonito que Dios, ¿verdad? Que Pedro, uno de sus discípulos, en el tiempo que iban a arrestar a Jesús, que Jesús le estaba anunciando a él que lo iba a negar 3 veces. Y le dijo, Pedro, ¿verdad? He rogado al Padre para que el Satanás ha venido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre, un ejemplo máximo. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida, el carácter. Y vemos, ¿verdad? Cuando Jesucristo dijo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Hay un ruego ante el Padre, ¿verdad? Jesús rogándole que lo ayudara. Y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, por ese amor que Él nos dio. Pues entonces, por amor, tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Entonces, si nosotros hemos recibido ese amor, hemos recibido ese perdón, tenemos a uno que intercede, que está allá arriba sentado, intercediendo cuando nosotros cometemos errores. No podemos nosotros por agradecimiento también ponernos como intercesores por los demás. Y es parte de nuestro ministerio, ¿verdad? Es parte de nosotros estar aquí en la tierra, ¿verdad? Y tú que mencionas a Jesús, y Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Amén. ¿Sabe que es un ministerio maravilloso? Y nosotros vemos también hombres de Dios también como Ezequiel también, y nosotros vemos también a Nehemías. Nehemías también. Cuando Nehemías intercede por el pueblo y él mismo se llama pecador, dice, hemos pecado. Qué Amén. lindo, sí. Pidiendo misericordia al Señor y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén. Y está pidiendo, demandando perdón de parte del Señor por causa del pecado del pueblo. Él estaba tranquilo donde estaba. Cuando le llega la noticia de la situación, dice que él lloró, que se entristeció, pidió permiso y fue a bregar, a trabajar junto al pueblo para levantar los muros caídos. Y esa es una de las intercesiones que nosotros podemos hacer también en este tiempo, ¿verdad? Para que Dios levante los muros caídos. Estos hombres tenían, estos hombres que estamos hablando, ¿verdad? Ellos tenían algo en común y era que, porque Jeremías también, todos estos profetas, porque eran hombres, Maribelí, que los caracterizaba que amaban a su pueblo. Amén. Y que cuando Dios le daba, mayormente Jeremías, cuando Dios le daba el mensaje que le llevaba a su pueblo, él sufría. Afrenta, él sufría porque el pueblo no quería escucharlo, porque él sufría la condición en la cual estaba el pueblo de Dios. Amén. Entonces tenían ese amor porque amaban su pueblo. Nehemías también amaba a su gente.
Cuando Ujú, lo vio que ujú, estaba en oprobio, que el Jerusalén estaba quemado a fuego y todas esas cosas, que le preguntó a Ananías que cómo estaban sus hermanos, él se conmovió, sí, dice que oró y ayunó y le ujú, pidió a Dios ujú, del cielo porque estaba buscando una forma de cómo él hacer algo por su pueblo. Entonces nosotros también, no solamente por los hermanos en la iglesia, sino por la humanidad completa, por toda la humanidad. ujú, Estamos viendo, ujú. ¿verdad? Ese joven yo no lo conocí mucho, el que mataron Yo hoy, tampoco. ¿verdad? Pero Ujú, como quiera, es algo triste y sigue la ujú. criminalidad y la iglesia tenemos que interceder. Tenemos Tenemos que que pararnos interceder. en la brecha como intercesores, así como Jesucristo está intercediendo por nosotros al Padre. Entonces nosotros debemos velar por las vidas, porque Dios, la creación es de Dios, el hombre Dios lo creó. Ujú, ujú, Algunos somos hijos de Dios, otros son de la creación de Dios, pero no están fuera del plan de Dios, no están fuera ujú. de recibir la salvación de su alma. Y es necesario aclamar, Señor, rescate esa vida, Señor, rompe las cadenas, tú sabes, interceder. Estamos en Ujú, tiempo de interceder. Estaba escuchando, yo sé que compartí contigo un video que ujú, pasó este evangelista Robert Walker de el ujú, puertorriqueño, que está diciendo y que él hace. Dios le está revelando cosas que van a venir de Puerto Rico, pero él dice que hay que interceder. Si uno ajá, intercede, ¿verdad? Dios obra, porque cuando Dios usó a Jonás para llevarle el mensaje, dice la palabra que cuando él fue y dio el mensaje, ellos se arrepintieron, Maribelín. exacto, exacto. Uh Porque -huh. alguien se puso en la brecha. Ajá. Tú sabes, la brecha es un hueco donde las cosas pueden entrar o salir. Uh En -huh. este caso sería para que no entrara la destrucción, La amén, destrucción. Uh para que -huh. no saliera la bendición de Dios, pero lamentablemente no había uno, porque también en la Biblia, en el libro de Malaquía, Ajá. el Señor le reclama al pueblo que todo el mundo está en sus intereses. Ajá. Mi Y casa está Ageo también. descuidada, Uh -huh. amén, pero la casa de todo el mundo está de lo más bien. Amén. Ageo 1. Ahí nosotros, exacto, ahí nosotros vemos Yeah. cómo verdaderamente la gente se descuida hasta los beneficios que puede traer el que usted ofrende y diezme en la congregación. Amén. Eso va a traer beneficio para que la obra del Señor siga hacia adelante. Y ahí nosotros vemos la preocupación de que es que todo el mundo está ocupado con lo suyo. Mano, y a veces no queremos Qué triste. ni respaldar a otro, porque todos estamos, como decía mi mamá de crianza, echando la brasa solamente para el sartén de nosotros, ¿verdad? Ajá, Dios mío, Por no eso es que sé qué. El Señor Jesucristo dijo que sean uno para Para que el que yo y mundo mi crea, ¿verdad? que yo lo Pero envíe. mientras a nosotros no nos escuchen, amén, hablando el uno del otro, Ay, este santo. asunto nosotros vamos a tener que rendirle cuenta al Señor porque no va a pasar desapercibido delante del Señor, Santo. ¿verdad? Y hay veces que a veces usted intercede hasta en una conversación defendiendo Sí, a un hermano porque usted ve que lo que se está hablando es injusto, no es amén, verdad y usted se busca problemas. Y nosotros vemos la historia de la reina Estel. Amén. amén, ajá, Como siendo reina ya tuvo que interceder, eso es, expuso que ajá, su vida la mataran. Se puso a perder su vida por tratar de salvar a una nación que la pudo salvar gracias a la intercesión que hizo, que se metió con su doncella en ayuno y oración, que metió el pueblo en ayuno y oración, que Mardoqueo se metió en amén, ayuno y oración y amén, ella expuso su vida. Amén. ujú, Esa es una forma de interceder. Amén. amén, Hay amén, veces que uno ha orado un tiempo de oración por una persona para que Dios obre. Ha amén, ayunado uno por ujú, una persona para que Dios se glorifique, amén, para que Dios traiga salvación, reconciliación, pero el santo, asunto es que a veces no estamos pendientes a las necesidades ajenas, amén, ujú, para salvar a otro, nosotros tenemos que seguir intercediendo por fe, amén, aunque todavía el milagro no ocurra, nosotros amén, tenemos que seguir ujú, intercediendo porque mire, nosotros lo vemos a través de toda la Biblia, cómo los amén, hombres de Dios sí, Señor, intercedían, el mismo Pablo, cómo mismo le citaba cuando escribía las cartas que estaba orando por ellos, ajá, amén, que gracias, Señor, tenía cuidado ujú, de ellos, amén, gracias, que Jesús, tenía cuidado del hermano.
Amén. del huérfano, de la viuda. Es una manera de interceder. Entonces Ujú. nosotros nos hemos olvidado de ese ministerio tan importante, ¿verdad? Intercesión. El que interceder es importante, ¿verdad? Hay unos beneficios también, no solamente por la que persona que usted intercede, Ujú. sino que dice que es una demostración de preocupación por Amén. los demás, ¿verdad? O por alguien en particular y nosotros mismos tendremos un crecimiento espiritual de Amén. parte del Señor si Señora, nosotros intercedemos, porque no nos gracias, va a hacer Jesús. daño, porque imagínense que nosotros excluyendo a gente de la oración, al Ay, enemigo, al ay, que te santo. hace la guerra, Ay, ese, no lo podemos excluir de la oración. Tenemos que amén. pedirle al Señor Qué lindo. misericordia. Al que te haya Amén. hecho daño, tiene Amén. que pedir misericordia. Es una manera de nosotros interceder, ¿verdad? Cuando nosotros intercedemos, nosotros veremos también nuestro deseo cumplido. Yo Amén. intercedo por salvación y yo veo si esa persona se reconcilia o si Ujú. esa persona me dice que está, ¿verdad? Como entendiendo las cosas de Dios, Gracias. pues ahí yo veo mi deseo Ujú. está cumplido también, ¿verdad? Ujú. También seremos, como dije ahorita, semejantes a Jesús. Porque si Cristo intercedió en medio de lo que él pasó, imagínense nosotros la rama seca, no vamos a interceder. Imagínate. Amén. 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 Entonces, tendremos una herramienta poderosa, la cual Dios nos la ha dado, que no la podemos descuidar, Esto es que amén. es esa autoridad de poder interceder. Y qué bonito, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Quiete y ponga en el corazón, ¿verdad? De una persona de intercesión, que muchas veces estas personas, la mayoría de ellos no están expuestos a público, posiblemente no toman un micrófono ¿verdad? Un micrófono en una parte en la iglesia, están sentaditos en la banca y posiblemente esos son los que mantienen, ¿verdad? Las columnas que están ahí sosteniendo el edificio de donde la congregación, muchas personas que no toman parte, pero están ahí, son intercesores que interceden por el pastor, interceden por el pueblo, interceden por cualquier, y muchas veces no los vemos, pero qué bonito cuando Dios pone en nuestros corazones ese sentido de intercesor. Y yo busqué aquí una definición, sabemos que, ¿verdad? Que quiere decir, un intercesor es una persona que ora a favor de otro, poniéndose en lugar para abogar por su causa ante Dios, ya sea para pedir un bien o librarlo del mal. Porque vemos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿verdad? Cuando Pedro estaba encarcelado, eso está en Hechos 12:15, cuando Pedro fue encarcelado, ¿verdad? Dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Que no importando, ¿verdad? Que no, que la iglesia era un hermano en Cristo que se encontraba encarcelado, y la iglesia dice que me llama la atención porque dice que hacía sin cesar oración a Dios. Amén. Y es importante porque nosotros ya, ¿verdad? Estamos en la barca, ya nosotros, ¿verdad? Tenemos que luchar porque no somos siempre salvos, no lo somos, sino que tenemos la salvación y tenemos que cuidarla con temor y temblor porque se puede perder. Pero, aleluya, mientras tanto, nosotros tenemos que clamar por las almas que están perdidas, como estabas diciendo tú ahorita, por aquellos que están, ¿verdad? Que no tienen fuerza, que están a punto de soltarlo todo, aquellos que están en la iglesia y se retornan atrás, aquellos que están apartados, los que están retenidos, todas esas personas hay que clamar y orar, interceder para que vuelvan otra vez a la casa del Señor. Amén. Que esto mayormente por las vidas que no tienen a Cristo, que no conocen, que muchas personas están diciendo, ya el evangelio está predicado por todas las esquinas, pero mientras estemos aquí en la tierra, la iglesia tiene una encomienda, tenemos que ir por todo el mundo, predicar el evangelio y también que Dios levante intercesores, Maribelí. Sí, Señor. Porque interceder es como que tú ponerte en la posición de esa persona en ese momento, aleluya, y quitarte tú y decir, mira, Señor, este hermano, no nosotros, sino ellos. Es la importancia, ¿verdad? Y nosotros veremos recompensa por eso. Amén. Sí, ¿Sabe? Que amén. no es una cosa que nosotros hacemos en vano, sino que el Espíritu Santo nos utiliza, ¿verdad? Porque No es como bueno. dice la Escritura, ¿verdad? Que el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles, dice en Romanos 8:26. Sí, Que qué amén. lindo, ¿verdad?
Santo. Sí, porque si lo hace el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos utiliza a nosotros. Yo estoy Amén. segura que tú, y al Ajá. igual que posiblemente los que nos están escuchando, a veces nosotros estamos en oración llorando por una persona, Amén. intercediendo, llorando por Yes, esa Señor. persona, ¿verdad? Y clamándole. Y no nos cansamos de clamarle Yes, al amén. Señor porque sabemos que veremos la recompensa, Sí, ¿verdad? Que Señor. estamos bajo la sombra Amén. del omnipotente. Amén. Y entonces nosotros vemos ahí cómo el Señor se glorifica. Dice que al interceder amamos a Dios, ¿verdad? Con toda nuestra alma, con todo Amén. nuestro Tu corazón. corazón, porque eso es lo que Él saca de nosotros. Amén. Amén. Puede sacar también si hay alguien por la cual tú te sientes mal y tú intercedes por él, Dios Amén. puede quitar alguna espinita de tu corazón Eso porque es. tú estás Amén. intercediendo por él como Amén. debes hacerlo, ¿verdad? El intercesor tiene una profunda relación con Dios. Amén. Y Dios nos da entonces un corazón compasivo. Qué Amén. lindo Es Dios. como el pastor que, ¿verdad? Que ama a sus ovejas. Y aunque la oveja sea a veces traviesa, Ay, Dios como mío, quiera, sí. el pastor le ama e intercede por él, porque eso es lo que ha puesto Dios en nosotros. Amén. Amén. Y yo estaba apuntando, ¿verdad? Que por quién tenemos que interceder, y lo hemos mencionado, por todos los santos, por la humanidad, por la familia, por el Por los apartado que se le hace gobernantes. difícil Amén. llegar, exacto, con todo el que está en eminencia, A que todos, sí. nosotros tenemos que orar. Entonces, la oración tiene poder, porque la oración se puede convertir en una oración intercesora, no una oración que necesito aquello, bendíceme, aquello, lo otro, sino Ajá. una oración intercesora, amén, que Amén. podamos mover el trono de Dios, que Amén. podamos mover a Dios a través de la oración. Y yo quería leer aquí Hebreos, Amén. Hebreos 7. Hebreos 7. Gracias, Señor. Sí, Amén. 7:23 que dice, y otros sacerdotes llegaron a hacer mucho debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es Amén. la grandeza del sacerdocio de Jesucristo, que Él siempre puede interceder por cada uno de nosotros, porque la Biblia nos dice en Juan, ¿verdad? Que abogado tenemos, si nosotros pecamos, Amén. abogado tenemos con el Padre. No solamente el Espíritu Santo intercede, que allá está Jesús también Amén. intercediendo, porque Él Sí. sabe lo que es vivir en un cuerpo de carne, ¿verdad? Santo, Y lo sí, que es a veces estar sujeto qué a lindo. pasiones, a los problemas, a las cosas que vienen. Entonces, aquí nosotros entendemos que el Señor sigue intercediendo por nosotros, Amén. que no estamos de pie por nuestras propias Ay, fuerzas, santo. Así que mismo es. estamos de pie por la fuerza que nos da el Señor, que estamos de pie porque aunque nosotros a lo mejor no nos enteremos, pero hay alguien que esté orando por nosotros, Eso es amén. que el Señor lo puede traer a la memoria de alguien que esté, ¿verdad? En mí hay gente que me dice, Beli, estoy llorando mucho por ti, Beli, estoy llorando mucho por Pero hay ti. que- Amén. Y entonces ahí uno ve que Dios hace la obra. Ahora, conforme a este vallado que menciona el Señor, ¿verdad? Ajá. Que representa ese cerco físico que nosotros debemos hacer para todos nuestros familiares. Amén. Yo Amén. oro por mis nietos, 2 están en la escuela, la nena está en la casa. Yo oro por esos nietos míos en la escuela. Hay que Amén. orar, sí. O yo escuché una noticia, ¿verdad? Para los padres y los abuelos que nos están escuchando. Una noticia que en la escuela le dieron un dulcecito, un sobrecito con dulce a una niña Ay, y estaba a santo. punto de morirse. Amén. Ay, Jesús. Porque parece que eso tenía algo. Y entonces nosotros tenemos que, además de interceder, Ay, aconsejar a nuestros niños no coman nada de amén. lo que le den en la escuela, Ay, sí. porque puede ser peligroso, ¿verdad? Nosotros vemos también en el libro de Job otro personaje, ¿verdad? Amén. Que cuando nos habla la Biblia de vallado, de cerco, que Satanás le dice a Dios, pues claro que te sirve porque tú lo tienes cercado.
santo. Ahora quítale el vallado Ujú. para que tú veas cómo él blasfemia en tu Qué cara, lindo Dios, ¿verdad? aleluya, amén. Amén, porque, y entonces en 1:10 dice, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. O sea, ahí nosotros vemos que el Una protección, Señor, Satanás nos está protección. describiendo a nosotros un vallado que nos pone a Dios a A nosotros nosotros, amén, originalmente. amén. Amén. Además de la oración intercesora que podamos tener, ¿verdad? Qué Yo estaba lindo. leyendo un libro que escribió mi hermana Iris de su testimonio y su hijo menor, ¿verdad? Dejó unas notas allá en New Jersey cuando tenía como 17 o 18 años, que le pedía perdón, pero le dio como señales de que se iba a quitar la vida. Ese muchacho cogió el carro por la noche y llegó hasta Los Ángeles, de New Jersey hasta Los Ángeles. Y ella estaba muy preocupada y ella no sabía qué hacer y dio cuenta a la policía. Y ella llamó a nuestra mamá, ¿verdad? A mi mamá Iris, la llamó a Puerto Rico y entonces ella le explicó toda la situación de todo lo que había pasado a mi mamá. Ujú. Y mi mamá le preguntó qué tú quieres hacer y dice, pues la gente me está diciendo que a lo mejor si salgo para buscarlo, que no lo voy a encontrar. Y mi mamá le dijo, no, ¿qué tú quieres hacer? Y ella dijo, bueno, mi corazón sería salir a buscarlo. Y mi mamá le dio unas palabras certeras, ve, porque Dios te va a llevar a donde él esté. Qué lindo. Imagínense en Los Ángeles, California, ese muchacho, en un carro que no estaba viviendo en ningún lugar, que estaba De a las 2 ambulante. semanas. Ujú. Y ella cogió un avión clamando al Señor. Amén. Qué Fue lindo su Dios, aleluya. experiencia con Dios, ¿verdad? Sí, Clamando al Señor, que se fue con una amiga para alquilaron un carro. Cuando alquilan un carro, ella dice que ella está en un lugar, en una vía, donde hay sí, 3 carriles subiendo y 3 carriles bajando, donde ella estaba. Pero gracias. ella sintió meterse para el lado del izquierdo de los carriles y dice que cuando extendió su mano, sus ojos hacia la parte izquierda, ve al hijo. Amén. Las palabras que mi mamá le había dicho, ve, porque el Señor te va a poner donde Él está. Amén. Mira qué Entonces lindo. ahí nosotros vemos que la intercesión es importante. Amén. Amén. Porque la intercesión también es la búsqueda por aquel que no tiene el cerco que nosotros tenemos. Aleluya, Amén. eso es, ¿Sabe amén. qué es lo que yo le decía a los hermanos de la escuela bíblica? Si alguna cosa, ¿verdad? Cuando el tema era el cuidado de Dios por su pueblo, si alguna cosa nos sucede a un cristiano, a un justo, a una persona que vive en santidad, Ujú. es porque Dios la permite. La Amén. Es permite, eso porque es Dios se amén. ha descuidado, Ujú. porque Dios está pendiente de nosotros. Entonces Eso nosotros es. vemos cómo Ujú. el Señor, amén, había acercado a Job y todo lo que él tenía, porque Job le agradaba al Señor. Y tú sabes muy bien que Job intercedía por los hijos, amén, ofrecía Ujú. holocausto por si acaso sus Por si hijos han acaso sus pecado hijos. contra Ujú. Dios. ¿Verdad? Eso es la intercesión. Ajá. Y la intercesión, ¿verdad? Una persona que intercesión, hay unos elementos bien importantes que nos hacen a nosotros ser intercesores, de que por nosotros nos paremos en la brecha y intercedamos. Dice que es un acto de amor. Intercesión, Ujú, el que intercede lo hace por amor, ¿verdad? Por amor a las almas, por amor al prójimo, por amor al que nos persigue, por amor. Ay, ujú, santo, porque te dice Jesucristo que tenemos que amar hasta que nos persiguen, hasta nuestros enemigos tenemos que amar. ujú, Es ponerse en la brecha, de tener dependencia de Dios, cuando nosotros dependemos de Dios para que Dios nos guíe, para que Dios nos lleve. Hay muchas veces que hay vidas que a veces estamos en la casa y de momento estamos orando y nos levantamos y le entregamos el día al Espíritu Santo y hay momentos que Dios, vamos a determinado lugar y Dios nos lleva a un lugar donde hay una vida que tiene una necesidad amén. y tenemos que, ¿verdad?, interceder por esa vida. Es un ministerio tan bonito, ¿verdad?, que debemos Ujú, tener todos nosotros, ¿verdad? Todos los amén. que servimos al Señor, que ya estamos, ¿verdad? Es un ministerio que es algo hermoso, porque es como uno dejar de ser uno para que otra vida, porque cuando yo vine a los pies de Cristo, yo lo que quería era rápido de repartir tratados, que otros conocieran lo que yo conocí. ¿Verdad? Que yo Ujú, ya Jesucristo quería, y cuando uno comienza, ¿verdad? Con ese primer amor que nunca se debe de perder, que uno quiere hacer todo para la vida, y hablarle de las almas, mira que lo que hizo con nosotros, qué bonito, que Dios nos, ¿verdad?, nos inquiete en el espíritu a que nosotros podamos tener esa intercesión por la vida.
Amén. Y en Fíjate estos que tiempos más difíciles, Mameline, tiempos de verdad que a veces uno dice tiempos peligrosos, pero no sabemos cuán peligrosos están los tiempos. hay una opresión de parte del Es una enemigo, cosa ¿verdad? A horrible. veces lo sentimos hasta en Santo. nuestra casa, cuando vamos Sí. a dormir, Ujú. porque es que nuestra lucha, ¿verdad? No es con carne ni sangre, Sí, al sí. cual nosotros a lo mejor podíamos destruir, pero es algo espiritual, Es ¿verdad? bien Y en ese fuerte. mundo espiritual tendremos esa guerra. Ujú. Dice, los intercesores vinculan la misericordia de Dios con la necesidad humana. Amén. Una cosa que va relacionada, la Ujú. misericordia de Dios con la necesidad humana. Ujú. Y Dios se debe de agradar de una persona que le gusta interceder por otros. Amén. ¿Mm? Ya. Entonces nosotros vemos que la oración dice que en los días de Ezequiel, Judá era lo único que quedaba de la viña de Jehová, es decir, de su pueblo escogido. Ese reino se había convertido en un pueblo idólatra. Amén. ¿Qué iba a hacer Dios en cualquier momento? Meterle un cantazo y destruirlo, Ajá. entregarlos en las manos del enemigo. Qué Sin lindo. embargo, Dios, Sí. solícito por su pueblo, preocupado por su pueblo, Santo. Él trata de encontrar a alguien que Qué se lindo. pare en la brecha. Brecha, qué lindo es Dios. Amén. Que Aleluya. pueda interceder, que Padre pueda exponer la Santo. misericordia del Señor y no lo encontró, ¿verdad? Dice Isaías 5:2 Ujú. que dice con relación a Judá, Amén. dice, Ujú. lo había cercado y despedregado, ¿sabe? Le había secado las Ten piedras, cuidado, Dios. había plantado vides escogidas. Amén. Gracias, No Jesús. cualquiera vides, sino Ajá. buenas vides que había escogido, ¿verdad? Y había edificado en ella una torre. Qué Amén. lindo. Una torre, y las torres son para Vigila. vigilancia. Amén. Ujú. Como aquí que no encontró a nadie que se pusiera en la brecha, aquí no encontró, ¿cómo es que se llama el vigilante? Un atalaya Atalaya, que que como es. pudiera ver lo que Ujú. iba a venir. Santo, Amén. aleluya. No lo encontró, dice, y echó en ella un lagar. Amén. Y Sí, esperaba que diesen uva y dio uva silvestre. Esa santo. era la condición del pueblo de Dios en aquel tiempo. Ujú. Lamentablemente, ¿verdad? En que no había uno. ¿Usted sabe lo que es mirar a la tierra y que no haya uno? Ay, Ay, santo Dios mío. Jesús. Eso es Llenos grande, ¿saben? sí, amén. Ujú. De Entre tanta tanto gente. de las 12 tribus, Sí, y no había nadie. gracias. Gloria es el nombre del Señor. Amén. Porque como tú estabas diciendo, Maribel, y posiblemente ellos estaban preocupados en lo de ellos propios. ¿Sabe? Exacto. Cada cual andaba en sus propios caminos, en sus propios asuntos Necesidad. y estaban viviendo tal vez hasta la espalda, bueno, estaban viviendo de espalda a Dios, que no les preocupaba, pero cuando uno está, ¿verdad? Cuando uno está en Dios, cuando uno está con la comunión con Dios y en Dios, eh, ese amor que está en derramado en nuestros corazones nos hace a nosotros movernos a Amén. interceder, porque aquí también, Pablo también, también en unos momentos determinados, él necesitó la oración, pidió la oración del pueblo, y en Colosense, ¿verdad? Que Colosense, de ver esa sociedad de nueva vida, estaba en el capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, perseverad en la oración, velando en ella con oración de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, porque Pablo, ¿verdad? Para que el Señor nos abra puertas para la palabra, al fin de dar a conocer los ministerios de Cristo. Quiere decir que Pablo, ¿verdad? Era un hombre que iba a diferentes, ¿verdad? Sí, Lugares. diferentes ciudades a llevar el evangelio. Está pidiendo, ¿verdad? Que oraran por él también para que todas esas puertas donde él iba a llevar la palabra de Dios fueran abiertas, así como tenemos que orar también por los misioneros que van al campo misionero, interceder por ellos, porque ellos van allí a llevar la palabra, pero también ellos ponen Amén. a riesgo su vida y lo hacen por el evangelio de Cristo, que tenemos aquí. Hay que interceder por todo, Por nuestros líderes, ¿verdad? por nuestros líderes, Conciliares también para por que los Dios los líderes guarde. también, por los Porque, pastores exacto, si hay una gente que el enemigo quiere hacerles caer, ¿verdad? Son a también, nuestros por líderes, todo. donde quiera que estemos, No. hacer caer al hombre, a la mujer de Ajá, Dios, ajá. porque estamos en esos tiempos finales, o Bien sea, difícil. lo que no se lleve ahora, imagínate, y verdad, y tratará de engañar si es posible a los escogidos, y uno pidiendo a Ajá, Dios, ¿verdad? Que sí. uno no sea engañado también,
y que uno también se cruce de brazos. Ajá. Cruce de brazos, ¿verdad? Sí. Mira ese muchacho que Dios yo mío. no sé si él tenía principios cristianos. La esposa creo que había posteado algo, un salmo o algo bonito, como que el Señor es nuestra fortaleza o algo así. Y en el mismo día ocurre esto Wow. con el esposo, ¿verdad? Un Qué muchacho triste. creo que 33 años, ¿verdad? Sí, 32, 33, algo así. 32, algo así. Entonces, sí, porque nació un año menor que mi hijo Abraham, en Qué 93. triste, ¿verdad? Y Algo triste. entonces nosotros vemos que estas personas que se atreven a levantar la voz, porque según yo estaba leyendo, ¿verdad? Es por principios, ¿verdad? Amén. Para que el niño no se le enseñe desde pequeño Desde que puede pequeño. escoger su género, sino que se le diga usted es nene, usted es nena. Todos Sí. esos principios, ¿verdad? Esos valores, esto es lo que encuentra la gente. Esto es casi un mártir del evangelio. Amén. Amén. Porque nosotros vemos que yo estaba escuchando un testimonio de, por eso te digo, orar por lo que está en eminencia, Eso es. del hermano Gabito, ¿verdad? Un hombre que se llama Natanael Abreu, que era un ex satanista, y dice que a él fueron y le pagaron para que él matara a un pastor. Él Ay, dice que santo. estuvo 40 días, 40 noches ayunando para que el diablo le diera poder, pero que vino otro cristiano, otro pastor, y le dio el nombre de Gabito Rodríguez para que lo matara. Un supuesto cristiano. ¿Sabe? Que por estos hombres de Dios que están diciendo la verdad y que salen a decir la verdad, También tienen. porque nosotros somos, imagínate, Ajá. si Juan el Bautista no le llegaba hasta al calzado a Cristo, nosotros a estos hombres de Dios que, ¿verdad? Que dan su vida por el evangelio, Sí, que dejan Señor. hasta su familia por predicar, tú sabes que es un ataque por el cual nosotros debemos de interceder por Eso es ellos amén. para Eso que es amén. Dios los guarde. A todos aquellos que están en eminencia, aquellos que están, mire, floreciendo, cristianos floreciendo, Sí, que están la comenzando. juventud que se va levantando. Sí, Nosotros Señor. debemos interceder para que Hay que el interceder. diablo no los engañe, Sí, amén. porque es difícil en este tiempo el que está Sí, caído poderse levantar. es Es una difícil. lucha, una batalla por la oración, por el ayuno, por la consagración, por la salud. Todo es una lucha, una batalla. Entonces nosotros tenemos que interceder al Señor para que Dios sea glorificado. Como dijo Samuel Hernández, quítame el pie de encima. Muchas veces a Dios, a veces, ¿verdad? Cuando estamos en la oración, en la vigilia, Dios nos revela y nos muestra de alguien, ya sea, ¿verdad? Un ministro, un hermano, un laico, y la condición y eso, y no es para hundirlo, ni para aplastarlo, ni para decirle, mira, que está. Interceda, porque cuando Dios se lo revela, nos lo revela, es para que nosotros intercedamos por esa vida, por esa alma que está a punto de caer. Entonces, pues Dios, con nuestra intercesión, primeramente la gloria es de Dios, pero cuando Dios te pone a interceder por una vida es porque Él sabe que que esa vida necesita intercesión, y Dios te escogió a ti. Porque Dios en Ezequiel escogió a Ezequiel como atalaya. Cuando Dios escoge a Ezequiel para a decirle que cuando viera el peligro y él no la amonestara, la sangre de esa persona iba a correr sobre él. Pero si él le hablaba, tú sabes, Dios pone a uno como atalaya para que clame, para que ore, para que interceda, o para que le diga a la persona, cuídate, porque este plan viene, trae el enemigo contra ti, y unirse con él y orar y ayunar para ayudarlo, porque es fácil decir, ve, yo sabía que, mira, cayó, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste por esa vida que posiblemente tu intercesión y tu oración pudo haberlo ayudado a que no caerse? Sí, O sea, que somos rápidos, fácil para juzgar y de criticar y ponerle el pie, pero no, posiblemente, ahora no estoy diciendo que sea así, pero ¿qué hiciste para que esa vida pudiera levantarse en Dios? Nuevamente, porque nuestras fuerzas se acaban, pero si un cuerpo se une, estaba hablando el pastor que uno es mejor dos que uno. Exacto, porque si Y el por otro se donde dos cayera, el otro lo levanta. no se rápido, que si nos unimos la iglesia general unida, aleluya, clamar y orar ya, pues que veas un hermano que está medio ya tambaleando. Si nosotros no intercedemos por ese hermano, Dios obra. Dios obra, ¿verdad? Para que ese hermano vuelva, porque un momento dado puede ser él que esté ahí a punto, y mañana puedo ser yo, Maribelí, ese es el asunto.
que Amén. tenemos que cuidarnos nosotros mismos y considerarnos nosotros mismos también. Cuando Ujú. vayamos a hacer, ¿verdad? No, como te digo, no estamos acá aplaudiendo el pecado es pecado y Dios no se aborrece el pecado, Dios ama a la persona, pero si usted puede hacer algo por esa vida, intercediendo ante el Padre, hágalo. Amén. Y cuando estás orando, el Señor te trae una persona a la Es, mente, ¿verdad? Es para exactamente. que le ores por ello, porque a veces te Dios desvía lo el Señor hace. completamente Amén. del núcleo que tú estás en la oración para traerte a alguien y tú intercedes por él, ¿verdad? Para Amén. que Dios pues se glorifique. Y es Amén. como yo te digo, no sabemos cuántas personas están orando por nosotros. Eso es así. Pues están clamando al Señor para que nosotros nos mantengamos de De pie, pie. ¿verdad? Y Amén. que haya, tú sabes que en los tiempos de antes las murallas se construían de piedra, ¿verdad? Ah, Eran como una fortaleza qué que lindo. había, ¿verdad? Entonces, Amén. a veces esa fortaleza, por las situaciones que pasa la gente, está esa fortaleza derrumbada. Sí, Amén. Y a sí. veces en los cristianos, a veces en el hogar, Amén. y ahí es que uno puede interceder, Ya. tú sabes, clamando cuando, como tú dices, de alguna manera, o Dios te revela o te trae a la memoria, ahí tú ves que es Dios, ¿verdad? Que quiere que nosotros Amén. oremos por Sí. aquello o por lo otro. Amén. Hay que orar Amén. por lo que es el pueblo de Dios y lo que es la iglesia. Amén. Amén. Imagínate que el Señor También. nos manda a orar a nosotros por Israel, por la paz de Israel. Amén. Cuando él mismo sabe que es un pueblo que todos los días ha estado en guerra, todos Eso los días de es. su vida, Sí. Israel ha estado en guerra. Ay, Amén. santo Dios. Entonces ahora vemos la guerra tan grande, pero Dios te manda que ores por la paz de Israel. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacerlo, aunque nosotros no lo veamos, pero Sí, sí. nosotros tenemos que orar porque en la intercesión, ¿verdad? Pues Dios se mueve a Amén. Yo orar. creo. Amén. Porque Yo nosotros lo estamos creo. clamando. Dios es bueno, maravilloso en esta noche, de verdad que Dios nos ha ministrado, porque como digo, hoy puede ser la persona, mañana podemos ser nosotros, aleluya, y que tenemos que seguir orando también. Yo, mi hermana que vive en Puerto Rico, está diciendo, me estaba comentando, ¿verdad? Que en Puerto Rico está eso, que los robos matando ahí, tú sabes, vemos, yo no me pongo mucho en las noticias, sino yo mejor reclamo y oro al Señor porque uno viendo toda esa maldad y esa criminalidad, cómo el hombre va de mal en peor, como más en vez de acercarse al Señor está más lejos, ¿verdad? Del Señor, eh, veo como matándolos a personas mayores, por una cosa sencilla de supermercado, un parking. Dios mío, esto está, hermano, y eso es lo que Dios ponía, interceder, porque la humanidad está en un caos, esto está terrible. Y lo que nos toca a nosotros es interceder, porque como tú dices, un hombre de rodillas, muchachos, mueve a Dios del trono de los cielos, yo sé que sí. Y que a nosotros mismas, Maribelía, la iglesia se está haciendo resistencia porque los aires están cargados y contaminados, entonces el enemigo está haciendo fuerza. Amén. Yo sé que también a ti te ha pasado que a veces, muchas veces nos tiramos a orar ahí, eso son una batalla, pero Manibelí, una Cuando, batalla fuerte, que no vamos a decir, no, que nosotros vamos aquí, que todo está bien, no. cuando Son uno viene a ver, batallas bien fuertes donde los aires a veces estamos ahí, es una guerra espiritual, esto es una guerra que tenemos diariamente, ¿verdad? Porque cuando el enemigo también sabe que cuando tú estás de rodillas y que ¿verdad? Tu oración llega al trono de los cielos, él quiere hacer interferencia, interponerse para que eso no suceda, pero qué bueno por Cristo, porque Cristo nos lo venció y somos más que vencedores. Pero es una lucha para orar ahí hasta que uno, ¿verdad? Poder lograr el de esto espiritual, que podamos orar, es algo terrible, Maribelín. amén, Y yo eso me nos deja alegro. decir a nosotros que Cristo está ahí. Ya Él está a punto de llegar, ¿verdad? De coger la iglesia, de irnos con Cristo. Pero mientras estemos aquí, nosotros debemos pararnos en la brecha. Que Dios diga, gracias, hija, que te has parado en la brecha para interceder por la vida. Amén, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que tú puedes hablar de esto porque tenemos esa misma batalla y sabrá cuántos más tendrán esa misma batalla y se dan por vencido, ¿verdad? Porque es como como que uno está desconectado, ¿verdad? Sí, es algo fuerte. Del propósito de esa oración y tiene que, si se va la mente y vuelve usted la trae y se va aquello.
porque es sí, una batalla, porque es que en la oración hay poder, sí, en la oración hay amén, virtud, sí, amén. ujú, Y pues tenemos que seguir hacia adelante buscando al Señor, amén, acercándonos al Señor, ya verdad. ajá, Vemos toda esta guerra de Polonia también, que se ay, Dios animó mío, este sí, grupo, que eso es desatarse porque los demás se van a querer meter. Y, ujú, ¿verdad? Hablan de una tercera guerra mundial que ay, no nos la están santo, diciendo ahora porque la Biblia nos la dijo hace rato, ¿verdad? Que exacto. cuando escuchemos de todo esto, pero Pero él dice que el avisado ve el mal y se esconde. O sea, que tenemos que entender que la Biblia no lo dice y entonces nosotros tenemos que erguido y tenemos que prepararnos también mayormente espiritualmente, Maribel, porque la gente, ¿verdad? Corremos y compramos y compramos y compramos la cena y guardamos, pero también tenemos que cuidar nuestra vida espiritual también. Primeramente la vida espiritual y después lo demás. claro, Como dijo el Señor en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios primeramente y su justicia y las demás cosas. Quiere decir que mientras nosotros estemos conectados con el Señor y buscando, y que se nos hace difícil, porque ujú, aquí de ángeles, aquí se nos hace una batalla fuerte, pero nosotros, ¿verdad? Dios nos ve ahí de rodillas y ve el amén, esfuerzo y dice que Él nos da la fuerza. Ahí el amén, Espíritu Santo viene a nuestra ayuda, ¿verdad? Y podemos vencer en el nombre poderoso de Jesús, pero mayormente es prepararnos espiritualmente sí, Señor. para que Sí, vengan las cosas, porque de comida, pues, pero para mí lo más importante es el área de nuestras vidas espiritual, para que cuando llegue ese momento, si nosotros estamos, ¿verdad? Estamos luchando para esa vida, mantener esa vida espiritual, pues lo que viene, pues estamos en Cristo y estamos fortalecidos en el Señor. Pero si amén, eso es estamos así ahora, importante. que afanados, que estamos por la comida y cuando venga a ver y eso puede que nos desespere, porque tenemos que darle importancia en este último tiempo más a lo espiritual Sí, que a lo Señor. material. Amén, amén. Por Ujú. eso es, pues, sigamos hacia adelante, ¿verdad? Adelante. Amén, sí. Que seamos un vallado Ay, para el sí. Señor, para no destruir, ¿verdad? A Ay, nuestra sí. familia, a nuestros Sí. allegados, a nuestros Sí. conocidos, Ujú. y orar por la humanidad y porque Ay, Dios sí. preserve a la gente que están a favor de la iglesia, porque la verdad que los días son malos, ¿verdad? Eso es Los así. días son días muy, muy tristes, pero somos responsables de orar los unos por los otros también. Sí. Así que en esta noche, ¿verdad? Se busca un intercesor y esperando, ¿verdad? Que los que estén conectaditos ahí, que están en la brecha caminando, que, ¿verdad? Se pongan como intercesores en las manos del Señor Sí, para Señor. interceder. Es más importante interceder, ¿verdad? Porque Jesucristo está a la derecha del Padre, ¿verdad? Él está intercediendo allí. Yo quería buscar la cita que se encuentra, si no, ¿verdad? Mi mente me fiel en Romanos 8:34. Quiero esa cita que dice, déjame leerla. Si Jesucristo está intercediendo por nosotros, pues por gracia, ¿verdad? Déjame decir la que tengo aquí, la cita que dice hoy, Romanos 8:34, para confirmar que él está en la palabra. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, ¿verdad? Que Cristo está intercediendo por nosotros y nosotros debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Él está atendiendo y nosotros, pues entonces, pongámonos en la brecha y vamos a interceder por todo, yo digo por todo general, incluyendo a la iglesia también. Amén. Así que Amén. en esta noche Dios bendiga. Para Feliz, si quiere decir algo más, Amén. te dejo No, la oración no, que final sigamos de buscando gracia. al Señor, ¿verdad? Ay, sigamos hacia Esforzándolo. adelante, sí. Estamos Saludamos ahí viviendo también día a por la día. pastora Beltrán de Puerto Rico. Está por ahí No, qué Madeline, así que bueno. de la iglesia de Alfa y Omega, primera iglesia, Suheilian. Amén, Ya que está pude por ahí el nombre de también. ella. Está la pastora de Santo Domingo, Carmen Rijo. Está por Ujú. ahí. Esas son las que veo, ¿verdad? Ahí. Y seguimos hacia adelante haciendo la voluntad del Señor. No sé si tiene alguien que quiera saludar. Por ahí estaba Araceli Morales, también estaba por ahí, Mayra Santiago, y todos vamos, ¿verdad? A hacer, a unirnos para interceder por la vida. De verdad que de cada vez Amén. que tú te levantas, Manibelí, todos los días es algo diferente. Ahora viene ese joven, anteriormente la muchacha esa que apuñalearon en Puerto Rico, y siguen las cosas. Las cosas Todo fuertes. un anciano que se enteró de que le robaron la luz, estaban robando y fue allá y supuestamente lo amarraron y lo quemaron.
Ay, Dios 90 mío. años, él murió, el anciano murió quemado, imagínate, porque llegó al hospital con 90% de quemadura, falleció. Son cosas, es que yo, es como te digo, nos está avisando que Cristo viene, la venida de Cristo está a la puerta. La maldad ha aumentado, yo sé que ha aumentado la maldad, pero también va a sobreabundar la gracia. El Señor sigue con sus manos extendidas, el Señor sigue salvando vidas. Aunque Amén. la maldad aumente, yo sé que Dios, en medio de eso, Dios está obrando poderosamente. Pero Amén. tenemos que seguir orando para que Dios siga salvando, ¿verdad? Porque yo sé que Él es Dios y Él. Vamos a orar por Lucy Ujú. Torres, que yo creo que iba a estar en unos exámenes hoy en el hospital. Oh, y hay otra persona también que me pidió Sí. oración, Dios mío, en nombre de ella, María González. Me pidió Ok. oración que van a hacerle una biopsia, aleluya, y me pidió oración durante el día, me mandó un texto para que Ujú. oráramos que iba a ser el procedimiento. Sigamos orando los unos por los otros, por la salud, porque estamos siendo también, el enemigo está atacando a mucho en la salud, ¿verdad? Pero hay grandes ejemplos en la Biblia que nos dicen que tenían enfermedades. Timoteo tenía algo, problema del estómago, pero era pastor y estaba ahí. Ay, sí, Ah, muchacho. exacto. Él batallaba con eso, pero seguía hacia adelante. Pablo Amén. tenía un aguijón también y le pidió 3 veces al Señor, pero Dios dijo, va Pablo, bástate de mi gracia, porque tú puedes ser perfección en mi gracia. Así que en medio de la enfermedad y el quebrantamiento, nosotros podemos ser instrumentos de bendición a otros. Así que no No, podemos poner excusa. imagínate que Cristo las llevó todas. Ah, imagina, así mismo, imagínate, y nosotros nos toca 1 o 2 y ya estamos ahí. Ay, santo Jesús. Cristo las llevó toditas, las Ay, habidas Padre y por amado, así haber. que Dios es bueno. Si Él la llevó, Amén. una que llevemos no es nada, porque ay, bendito. Si fuéramos a llevarlas todas, tuviéramos ya nosotros tirados en el piso. Llevamos una y dos y estamos Qué locos. lindo. Dios es bueno, maravilloso. Me he Señor. gozado con este Amén. tema poderoso y que Dios nos ayude, ¿verdad? Sí, De que Señor. podamos, que me dé fuerza y me ayude a seguir adelante, no a mí, a todos los hermanos en Cristo, no importando las congregaciones, una iglesia que dice, ¿verdad? Que una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. La palabra dice, ¿verdad? Una iglesia que viva la palabra del Señor Sí, y Señor. agradando a Dios, lo más importante. Tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Así que en esta noche Dios les bendiga a todos los que se conectaron. Dios Amén. les Gloria a bendiga. Dios. Si quieren verla y quieren compartirlo, yo siempre no digo compártalo. No. Si le quieren compartirlo para que sea bendición a otros, lo pueden hacer, ¿verdad? Amén, claro. Para que otras vidas sean edificadas y sigamos hacia adelante. Y vamos a dar que nuestra hermana Evelyn nos haga alguna oración para cerrar Amén. la programación esta noche. Oramos Gracias, en esta Señor. noche le damos gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Por ayudarnos, por hablarnos. Amén. Pedimos que, ¿verdad? Fortalezca a la familia de ese muchacho Sí, y Señor. Dios guarde a la iglesia. Amén. Amén. Padre Santo, Amén. Dios eterno, Dios de infinita misericordia, venimos delante de tu presencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús para darte gracias, Señor, porque tú eres soberano, porque tú eres mi Dios. Jehová, te pedimos en forma especial que tú nos ayudes a nosotros, Padre, para clamar delante de ti, para interceder los unos por los otros, pastores por pastores, por evangelistas, por maestros, Señor, por siervos tuyos, misioneros. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y obra conforme a tu voluntad, porque tú eres grande y poderoso para obrar, Señor. Gracias por tu palabra escuchada en esta noche y fortalécenos, Jehová, para seguir hacia adelante y que estemos listos para ese sonar de la trompeta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Este ha sido su programa. Mujeres en En pie pie de de guerra. guerra. Dios les bendiga, tengan una bendecida noche de parte del Señor. Dios te Igual. bendiga, pastora. Amén. Dios te bendiga, pastora. Dios te bendiga. Amén.